Hoy voy a hablar sobre el tema estancado en el estanque. Amén. Estancado en el estanque. Yo sé que de alguna manera todos entendemos lo que es estar estancados. Amén. Yo recuerdo que cuando íbamos a la playa, yo crecí en un área donde estaba muy cercano a la playa. Literal, éramos vecinos de la playa, muy cerca, 10 cuadras quizás de la playa, y íbamos a la playa, eh, pero si no teníamos cuidado de dónde estacionábamos el carro. eh, Ahora usted va a la playa y hay estacionamientos ya diseñados, pero en aquel tiempo uno llegaba a la playa y por no quedar muy lejos te acercaba lo más cerquitas a la orilla, y entonces si no tenías el cuidado, te podías atascar, te podías atascar, la llanta se podía atascar, y después de un día muy agradable, divertido y lo que usted quiera, oiga, terminar el día tratando de sacar la camioneta tratando de sacar el carro de aquel lugar, era bastante complicado. Por más que uno a veces quisiera, si no encontraba uno la forma de ayuda necesaria, por más que tú le aplanaras al acelerador, simplemente la llanta estaba ahí girando sin lograr absolutamente nada. Sabe que en la vida nos podemos estar sintiendo de la misma forma. Podemos estar estancados en áreas de nuestra vida donde por más que nos esforcemos, por más que tratemos, por más que busquemos, simplemente no está agarrando tracción la vida como para darnos ese empuje, ese agarre para poder avanzar, para poder salir del estancamiento. Y Juan capítulo 5, versículos 1 en adelante, nos presenta la historia de un hombre que llevaba 38 largos años de su vida estancado junto a un estanque que representaba toda su esperanza, y no solamente para él, sino para todos los que estaban ahí necesitados. Ellos habían depositado toda su esperanza en aquellas aguas que se agitaban y que les ofrecía la posibilidad de recibir algún tipo de milagro. Bueno, este hombre estaba estancado en aquel estanque que representaba toda su esperanza, pero para él ese estanque se había convertido en un símbolo de un ciclo que nunca terminaba, de frustración, ansiedad y desesperanza. Mire lo que dice Juan en la narración que nos presenta, versículo 1 en adelante. La Biblia nos dice, la Nueva Traducción Viviente lee: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de una de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud, note eso, una multitud, no un grupo pequeño, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Verso 9: al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Encontramos la historia de un hombre que estaba por muchos años estacionado en el mismo lugar buscando una solución, pero la Biblia dice que no había conseguido absolutamente nada. La palabra Betesda es una palabra aramea que significa casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia. Era el lugar donde este hombre estaba, así era conocido ese lugar. El lugar era Betesda, casa de misericordia. Sin embargo, para este hombre, aquel lugar se había convertido en el estanque de la esperanza frustrada. Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5 encontramos la historia de un hombre que llega en busca de una solución en un estanque, pero la Biblia dice que se quedó estancado por 38 largos
años de su vida. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que es posible acostumbrarnos o adaptarnos a las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida, a estanques emocionales, físicos, materiales, mentales, aleluya, que nos atrapan y que nos hacen pensar que es imposible cambiar, que es imposible avanzar, que simplemente no se puede lograr esa sanidad que queremos o que no podemos perdonar esa decepción experimentada. Juan capítulo 5 nos enseña que es posible estar estancados, atrapados en la rutina, en situaciones del pasado, atrapados, aleluya, en experiencias dolorosas que no queremos soltar, en decepciones, en fracasos, en actitudes equivocadas que no nos permiten avanzar. Podemos estar estancados en nuestras propias emociones, aleluya, en algún tipo de adicción, algún tipo de mal hábito en nuestras vidas, en comportamientos negativos, en creencias falsas que pueden estar ahí por años deteniendo nuestro avanzar, impidiendo que tú y yo podamos seguir adelante. Simplemente estamos estancados, patinando en el mismo lugar sin poder alcanzar absolutamente nada. Es posible. Juan capítulo 5 nos enseña que es posible esperar el cambio y ese cambio pudiera nunca llegar. Hay una pregunta clave en Juan capítulo 5 y esto es importante para nosotros que lo veamos, porque esta pregunta nos confronta a nosotros. Hay una pregunta clave en esta historia. Jesús se acerca a este hombre para decirle: ¿quieres recuperar tu salud? Así concluye el versículo 6. ¿Te gustaría recuperar tu salud? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que este hombre no supo responder a esa sencilla pregunta que Jesús le había formulado. Este hombre no supo responder como se esperaba, y es que según la tradición estaba en el lugar correcto, estaba en Betesda. Según la creencia que él había adoptado, él estaba en el lugar correcto, en la casa de misericordia. Sin embargo, es posible estar cerca del milagro, aleluya, pero aún así no recibirlo, porque puedes estar en el lugar correcto, pero con la actitud equivocada. Puedes estar en el lugar correcto, y aunque estás en el lugar correcto, puedes estar con una actitud equivocada, y esto te pone, aunque estés a centímetros del milagro o de la solución, esto pudiera representar vivir como si estuvieras a kilómetros de distancia de tu respuesta tan anhelada. Por eso es importante mirar hacia esta enseñanza que nos da Juan capítulo 5 para entender algunas causas que se nos señalan en este pasaje o en estos pasajes que nos ilustran algunas razones por las cuales pudiéramos nosotros estar patinando en el mismo lugar, por el cual nosotros pudiéramos estar estancados. Y quiero mencionarlas en esta tarde. En primer lugar, estancados por una dependencia equivocada. Pudiéramos estar estancados, patinando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en el lugar equivocado. El problema del paralítico no era solo físico, era espiritual y emocional. Aquel hombre estaba estancado y enfocado en una dependencia equivocada. Si usted va al diccionario, se va a encontrar que la palabra dependencia significa vivir de la protección de alguien más, pero también tiene que ver con estar atenido. Esa palabra, atenido a un recurso. Amén. Este hombre estaba atenido a una posibilidad, estaba atenido, aleluya, dependiendo de una manera equivocada, en una creencia equivocada. Y es que una dependencia equivocada es el resultado precisamente de una creencia equivocada. Cuando Jesús le pregunta: ¿quieres recibir tu milagro?, él no responde con un sí rotundo
rotundo, lo que se esperaba. Oiga, si usted está 38 años esperando el milagro y de pronto alguien te pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Lo obvio, aleluya, lo natural sería, claro que sí, para eso estoy aquí. Sin embargo, cuando a este hombre se le pregunta, ¿quieres recibir tu milagro? ¿Sabe qué es lo que hace este hombre? Este hombre no responde con un sí inmediatamente, sino que en lugar de eso se concreta solamente a justificar, aleluya, a excusarse. Dice el verso 7, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y es que, amado hermano, esta excusa o esta justificación, aleluya, tenía como base el mito popular que se conocía en aquel tiempo. Se decía que un ángel de vez en cuando venía a aquel estanque para mover las aguas, para agitar las aguas. Un ser angelical descendía para mover las aguas, y la creencia era que la primera persona enferma que entrara, apenas estaban agitando las aguas, entrara a aquel estanque, la creencia era que esa persona podía recibir su milagro. Juan añade esto, lo expone en su evangelio, porque la intención del escritor del evangelio de Juan es presentarnos en estos versículos, aleluya, darnos a conocer un sistema falso de religión que no podía suplir las necesidades espirituales y físicas de aquellos que necesitaban misericordia. Ellos estaban ahí creyendo falsamente, aleluya, un mito, creyendo falsamente un mito y depositando sobre ese mito su dependencia, su confianza, su seguridad. Pero mire cómo Juan es intencional, porque cuando Juan, aleluya, señala esta historia, él menciona que ahí estaban juntamente con este hombre, estaban hombres que estaban ciegos, hombres que estaban cojos, hombres que estaban paralíticos. Creo que Juan fue intencional en enumerar este grupo de personas. ¿Por qué no señala a alguien más? Bueno, porque era realmente falsa esa creencia. ¿Por qué? Porque como un ciego podía caminar, valerse por sí mismo para poder llegar al estanque, cómo podía ver con sus ojos cuando el agua se agitaba, cómo un cojo podía precipitarse hacia el estanque en el preciso momento, lo mismo que un paralítico. Lo que está detallando Juan, aleluya, en su historia es que este mito, este falso y supuesto mito, aleluya, simplemente no podía suplir las necesidades de las personas. Ellos necesitaban algo más. Ellos necesitaban, aleluya, poner su confianza y su seguridad no en el agua que se agitaba, ni siquiera en aquel que se decía que podía agitar el agua. Era necesario entender, aleluya, que ellos necesitaban a alguien más que viniera, aleluya, a resolver su situación, y ese alguien más es Cristo Jesús de Nazaret. Den un aplauso fuerte al Señor. El paralítico llevaba 38 años enfermo, pero lo más alarmante no era su condición física, sino lo equivocado que estaba en cuanto en quién o en qué había que depositar su fe. Dice, no tengo nadie que me ayude. Esto revela que su parálisis más profunda no estaba en sus piernas, sino que estaba en su interior. Porque, aleluya, su esperanza, su confianza y su dependencia estaba, aleluya, basada en un sistema defectuoso y no en el Dios que podía, aleluya, resolver su situación y que estaba frente de él. Él necesitaba un cambio en su dependencia. Por 38 años su esperanza estaba puesta en un sistema y no en el Salvador. Su atención estaba en los hombres que podían ayudarle y no en el Dios que estaba parado frente a él. Así que cuando Jesús le pregunta si quiere recibir el milagro, solo explicó por qué no podía alcanzarlo.
por qué le era imposible, aleluya, recibir su milagro. ¿Y sabe qué? Esta escena narrada por Juan capítulo 5 es un espejo para muchos hoy, que siguen esperando que algo externo cambie lo que solamente Jesús puede resolver en su vida. Es un espejo de muchas personas hoy. Es un espejo de muchas familias el día de hoy. Hay momentos donde el mayor obstáculo para avanzar no es el entorno, no son las circunstancias, no es ni siquiera nuestro enemigo, el adversario, no es ni siquiera el diablo, sino nuestra forma pasiva de esperar por aquello que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esperamos que alguien venga y nos mueva las aguas de alguna manera, que alguien venga y nos motive, que alguien venga y ore por nosotros, que alguien venga y nos abra las puertas, que alguien venga y nos empuje al milagro. Pero yo quiero decirte que el milagro que tanto tú estás esperando no depende de quién agite el agua, ni de quién llegue primero. El milagro depende de la persona de Cristo Jesús, porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana, esta tarde? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Jesús es quien puede hacer que tú salgas de ese momento, aleluya, tan frustrante del estancamiento. Jesús ya está hablando y está preguntando de la misma forma en la que le preguntó a aquel hombre paralítico. Aleluya. ¿Quieres recibir tu milagro? Él no vino a mover el agua, Él vino a mover tu fe. Jesús no viene a agitar las aguas. Jesús lo que quiere es activar tu fe. Jesús lo que quiere es que empieces a caminar en fe, que empieces a avanzar en fe, porque la manera en que tú puedes salir del estancamiento de cualquier área en tu vida es depositando toda tu confianza en el Señor. Es dependiendo en Él. Es dependiendo en Él, aleluya. Jesús lo puede hacer, pero yo quiero que entendamos la clase de fe que depende absolutamente o exclusivamente de Jesús. Solamente voy a mencionar rápidamente algunas cosas que describen la clase de fe que nos hace depender totalmente en el Señor. Esta clase de fe es aquella que clama directamente a Jesús. Es una fe, aleluya, activa, que no se quede esperando que otros hagan el primer movimiento. Simplemente resuelve, aleluya, actuar de acuerdo a lo que ha creído, y de esta forma clama, aleluya, como lo hizo Bartimeo cuando supo que Jesús pasaba cerca de él. Pero también es aquella clase de fe, aleluya, que actúa con valentía. Una clase que una fe que depende, aleluya, totalmente de Dios. Es aquella que clama a Él, pero también es aquella que actúa con valentía, como la hubo en aquella mujer de flujo de sangre, que después de haber esperado, aleluya, que algo más resolviera su situación por 12 años, no había aprovechado en nada. Antes le iba peor. Cuando ella oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que ella decidió caminar, ella decidió avanzar. Ella no se contentó con simplemente saber que podía recibir su milagro. Ella avanzó con valentía, porque ella había creído: si tocare tan solamente su manto, yo recibiré mi milagro. Una clase de fe que depende totalmente en Cristo es aquella que reconoce su necesidad, pero que se acerca a Dios sin excusas. Amén. La fe nos lleva a reconocer nuestra situación. No oculta nuestra situación. No, cuando hablamos de fe no es, aleluya, ocultar que estoy enfermo, o simplemente estar en un punto de negación donde yo de alguna manera me programo para decir: no está pasando lo que está sucediendo. No, eso no es fe. La fe no oculta nuestra condición. La fe no ignora nuestra necesidad. La fe reconoce
reconoce cuán necesitados estamos, pero no se queda ahí, simplemente, aleluya, viendo la condición en la que estamos. La fe nos orienta para que podamos acudir a aquel que puede resolver y levantarnos de nuestra triste condición. Eso es fe. Fe es reconocer que necesito su ayuda, pero también es reconocer que me puedo acercar a Dios sin excusas y que Él está dispuesto a ayudarme. La clase de fe que depende totalmente en Dios es aquella que confía plenamente en el poder de Dios y no en el sistema o las tradiciones. Más adelante voy a tocar un punto acerca de esto, pero a veces estamos, aleluya, dependiendo tanto en un ritual, estamos dependiendo tanto en una tradición, estamos dependiendo tanto, aleluya, en ciertas cosas que queremos poner a Dios a actuar de acuerdo a lo que yo pienso que tiene que hacer. Pero la verdadera fe es aquella que no está depositando su confianza en el sistema, aleluya, está confiando plenamente en la soberanía de Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo que sí sé es que Él lo va a hacer porque Él es mi Dios. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Hay dos descripciones más que quiero mencionar. Esta clase de fe es aquella que obedece la voz de Dios sin demoras. Una fe que depende totalmente en Dios. Es una fe que sabe obedecer, que sabe actuar de acuerdo, aleluya, a lo que Dios le señala en su palabra. Es una clase de fe que camina en la dirección no de lo que siento, no de lo que pienso, no de lo que de pronto yo percibo. No, la fe no se mueve de esa manera. La fe no es caminar a la aventura. La fe no es lanzarse a ver qué sucede. La fe camina de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la palabra. Y si lo dice el Señor en su palabra y yo lo creo, yo voy a seguir adelante y voy a avanzar, porque el Señor sabe obrar a través de la fe y de la obediencia. La verdadera fe es aquella, aleluya, que nos lleva a obedecer la voz de Dios. Si usted no está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, entonces su fe es cualquier otra cosa, pero no una fe que depende totalmente en el Señor. Y por último, es aquella que persevera en la espera. Es una fe que sabe esperar, porque no se trata solamente de esperar. Ese es el problema de muchas personas que se sienten estancados, que se sienten patinando, aleluya, que no agarra atracción para poder avanzar, aleluya. No han aprendido a esperar, no saben de qué manera esperar, fluctúan, se desboronan, no pueden seguir adelante. ¿Por qué? Porque su fe no está perseverando. Pero cuando nosotros dependemos totalmente en el Señor, sabremos esperar, porque no nos vamos a rendir, porque sabemos que en su tiempo Dios va a obrar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Dígale al que está a su lado: no te rindas. Amén. Aquel hombre le dijeron: ¿quieres recibir tu milagro? Su respuesta fue: no tengo quien me ayude a llegar al estanque. Quiero decirte que Jesús no ha venido para cargarte, para acercarte al estanque. Él ha venido aquí para confrontarte con tu fe. Él no ha venido a tomarte y cargarte en sus brazos para lanzarte al estanque. Jesús ha venido en esta mañana, en esta tarde, a confrontar tu fe. Aleluya. Y cada vez que Jesús nos pregunta: ¿crees, aleluya, que puedo hacer algo en tu vida? ¿Cuál será nuestra respuesta? No todos los que esperan un milagro están listos para recibirlo. No todos. Este hombre estaba en el lugar, pero no había recibido absolutamente nada. No todos, aleluya, aquellos que esperan y anhelan un milagro, aleluya, están listos para recibirlos. Por eso el Señor Jesús le habló directamente a este hombre para confrontar su fe. Quiero decirte que Dios no siempre mueve las aguas, pero a veces simplemente te dice: muévete tú. Camina tú, avanza tú.
Es momento de activarte. Es momento de creer, aleluya. Y de esta manera Dios va a obrar en nuestras vidas. Número 2, estancados. No solamente porque dependemos de una manera equivocada en las cosas equivocadas o de las cosas equivocadas, sino que también podemos estar estancados por acostumbrarnos a nuestra condición. 38 años no eran solamente unos días, eran décadas de espera. Una vida entera marcada por la enfermedad, por la frustración y por la limitación. No era solo una enfermedad física. La condición de este hombre era una condición que había moldeado. Y esto es interesante porque había sido moldeado. La condición física había moldeado su forma de pensar, su forma de sentirse y su forma de verse a sí mismo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre no le dijera a Jesús: Señor, quiero mi milagro? ¿Cómo es posible que este hombre no dijera: quiero mi milagro? Porque cuando Jesús le pregunta: ¿Quieres recibir tu sanidad? Aquel hombre empezó, aleluya, a hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque su condición le habían bastado los 38 años, aleluya, para sentirse, para pensar y para verse a sí mismo de acuerdo a la condición en la que él se encontraba. Cuando una persona, y esto es algo señalado por los psicólogos, cuando una persona lleva mucho tiempo en una condición difícil, muchas veces se acostumbra a ella. Fíjese, lo que en principio era un dolor o problema, con el tiempo se convierte irónicamente en una zona de confort. Fíjese bien, se acomodan, se acostumbran. Su vida entera gira en torno a la condición. Y esto es lo que estaba pasando con este hombre. Toda su vida giraba en torno a un lecho, a una rutina que ya no era una carga, sino que era parte de su identidad. No podemos permitir, aleluya, que las situaciones que hemos experimentado en la vida, aleluya, esas condiciones que hemos enfrentado, esas situaciones con las que día a día luchamos, no podemos permitir, aleluya, que estas gobiernen nuestras vidas. El pasado mismo puede herirte, el pasado mismo puede hacerte recordar cosas, aleluya, que a veces sientes que no has podido superar o que no puedes superar. El pasado puede herirte, pero lo que no puede hacer el pasado es gobernarte. No puedes permitir que el pasado gobierne tu corazón, que modele tu forma de pensar o que moldee tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de verte a ti mismo. Con el paso del tiempo, el dolor no solo afecta el cuerpo, también va silenciando los sueños. Y eso es lo que fue pasando con el hombre paralítico. Se fue apagando su esperanza de a poco, de tal manera, aleluya, que este hombre no conocía otra realidad que no fuera estar postrado, viendo a otros moverse, avanzar y cambiar, mientras él seguía estancado. Cuando Cristo le pregunta: ¿quieres ser sano? Aleluya, él responde: Señor, me es imposible, no puedo, simplemente estoy como estoy, mi vida es esta. Aleluya, el hombre se acostumbró a esperar sin esperanza, a sentirse olvidado, a vivir con su lecho como parte inseparable de su vida. Y esto es triste decirlo, pero hay tantas personas actualmente que no pueden soltar el dolor del pasado, que no pueden soltar las experiencias negativas del pasado, esa decepción del pasado, ese sufrimiento del pasado, esas experiencias del pasado. Aleluya, no necesitas seguir, aleluya, ligado a tu pasado que te duele, ligado a tu pasado que te hiere, ligado a tu pasado que está, aleluya, de alguna manera robándote la oportunidad de ver un presente distinto y diferente. No puedes estar estancado ahí, no debes seguir estancado ahí.
Necesitas levantarte, necesitas ponerte de pie. Este hombre ya no veía la salida de aquella situación, no porque no la hubiera, más bien porque se había adaptado al sufrimiento, había construido su vida alrededor de su condición como si fuera la única opción. De hecho, aleluya, este hombre quizás ya nadie recordaba cuál era su nombre después de 38 años. Amén. Pero lo llamaban el paralítico de Betesda. Así lo habían nombrado. Su condición se convirtió en su descripción. Su condición se convirtió en su descripción. Su valor social quedó reducido a su limitación y a su condición. El estancamiento comienza cuando dejamos que nuestra situación defina quiénes somos. Nos estancamos cuando permitimos que las condiciones de la vida, las circunstancias de la vida vayan definiendo quiénes somos. Yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, que en Cristo tu identidad no está en tu condición, está en tu redención. En Cristo Jesús, nuestra identidad no tiene que ver absolutamente en nada con nuestra condición. No tiene que ver absolutamente nada con nuestro pasado. No tiene que ver absolutamente nada con lo que hemos experimentado o con lo que hemos vivido. Nuestra identidad en Cristo no tiene que ver con nuestra condición, tiene que ver con nuestra redención. Cuando Cristo entró a la escena de la vida de este hombre, lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Aquel hombre vio, aleluya, algo distinto. Aquel hombre vio algo diferente en el momento. La oportunidad que tanto estaba buscando se presentó delante de él. Aleluya. Pero necesitamos entender, hermanos, aleluya, que las condiciones que nosotros enfrentamos en la vida no tienen por qué definir quiénes somos. Nuestra identidad. El estancamiento nace cuando nos acomodamos a la sombra y nos olvidamos que somos luz en Cristo Jesús. Somos luz en Cristo Jesús. Tu identidad no está en tu condición. Tu identidad está en tu redención. Alguien ya pagó el precio por tu dolor. Alguien ya pagó el precio por tu situación. Alguien ya pagó el precio por tus faltas, por tus errores. Aleluya. Sabe que la palabra redención viene de un término hebreo que se pronuncia goel o se escucha goel. Y el término goel en hebreo significa volver a comprar. Volver a comprar o comprar dos veces. Porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios volvió a comprar algo que ya le pertenecía. Algo que se había extraviado. Algo que se había perdido. Algo que se había alejado, algo que estaba distante. Aleluya, Dios nos creó y la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios. A imagen de Dios nos creó. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice el salmista. Fuimos creados por Dios, aleluya. Eso nos da una pertenencia, le pertenecemos a Dios. Sin embargo, nosotros nos alejamos por nuestros delitos y pecados. Nuestra desobediencia nos separó de Dios, nuestro pecado nos alejó de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no se conformó con vernos de lejos. Dios no se conformó, aleluya, con que alguien más nos había adquirido. Lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo conforme a lo que estaba establecido en la ley. Había la necesidad por ley de que hubiera derramamiento de sangre, y a precio de sangre, dijo el apóstol Pedro, fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con cosa corruptible, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese fue el precio que se pagó por nuestra redención. Él quiso volver a comprarte, aleluya, y lo hizo a través del pago en la cruz del Calvario.
fuimos vueltos a comprar. Aleluya, por eso no podemos permitir que nuestra identidad, aleluya, esté definida por nuestra condición, porque ya alguien pagó el precio por esa condición. Éramos pecadores, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, vivíamos en nuestros delitos y pecados, éramos mentirosos, aleluya, éramos, aleluya, no había en nuestras vidas, no había, aleluya, nada bueno, porque estábamos lejos del Señor. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él cambió el panorama de cada uno de nosotros y nos dio una nueva identidad, y esa identidad está acorde a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Me gustan las palabras de Isaías capítulo 43 versículo 1, porque al paralítico no lo llamaban por su nombre. De hecho, Juan no señala el nombre del paralítico, aleluya, no se detuvo a hablar acerca de quién era, cómo se llamaba, cuál era su nombre de pila, aleluya, simplemente lo señala como el paralítico de Betesda. Sin embargo, Isaías 43 versículo 1 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Bendito el nombre del Señor. No hay por qué temer, no hay por qué seguir, aleluya, asustados por las circunstancias del pasado. El pasado no tiene gobierno sobre aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, aquellos que han experimentado el amor de Cristo. La Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo el temor, aleluya. Así que donde no había esperanza, ahora hay esperanza. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice el profeta Isaías: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Aleluya, no es por tu condición, ella ya fue pagada en la cruz. El Señor te llama por tu nombre. Y me gusta mucho la forma en que termina el verso 1 diciendo: eres mío. ¿Cuántos son del Señor? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. La tradición lo tenía atado, no a la parálisis, aleluya, lo tenía atado a un sistema que decía: solo el primero que logre entrar al estanque será sanado. Atado a un sistema religioso que prometía esperanza, pero que operaba como una competencia. Eso no es fe, eso es meritocracia espiritual disfrazada de esperanza. El sistema lo había hecho esperar 38 largos años por un ángel que nunca llegó, pero Jesús llegó y le entregó una palabra. Jesús llegó y le entregó una palabra, y cuando esa palabra llega a confrontar nuestras vidas, eso lo cambia todo. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 147 versículo 3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús sanó al paralítico no por mérito, sino por misericordia. Jesús no vino y le preguntó: oye, ¿cuánto tiempo has ayunado? Y no digo que el ayuno sea malo. No le pidió una oración perfecta, porque a veces pensamos que solamente si hacemos la oración perfecta vamos a recibir el resultado que esperamos. Sabe que la Biblia dice, la Biblia no habla de una oración perfecta, la Biblia habla de corazones contritos y humillados que se acercan al Señor. Dice: el Señor no los desprecia. Al corazón contrito y humillado, no me dejará mentir que hay momentos que la necesidad es tan grande, el dolor es tan profundo, la desesperación, aleluya, es tan fuerte que a veces ni siquiera puedes pronunciar palabras. A veces no se puede ni siquiera, aleluya, describir con palabras lo que siente el corazón. Pero lo que no entiende tu mente, lo que yo no puedo captar, lo que yo no puedo describir con palabras, lo que Elí no podía descifrar en el llanto de aquella mujer llamada Ana, que desgarraba su alma delante de la presencia del Señor, lo que nosotros no podemos interpretar en tu dolor, hay alguien que sí lo sabe interpretar. Hay alguien que sí sabe, aleluya, pesar el dolor que hay en el corazón.
El Señor no está buscando una oración perfecta. Aleluya, Él no está buscando tus logros espirituales. Él simplemente da una pregunta y dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? Responderemos como este hombre que cuando Jesús le dijo: ¿quiere recibir el milagro? Aquel hombre dijo: Señor, he estado aquí tanto tiempo y no hay quien me ayude. Aleluya. O simplemente le diremos al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer el milagro que tanto necesita mi alma. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 18 al 19. Recuerda, el pasado no puede herirte, pero no tiene, el pasado puede herirte, pero no tiene por qué gobernarte. Mira lo que dice Isaías 43, verso 18 al 19. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Es tiempo de romper con el pasado. Es tiempo de romper con las cosas del pasado. Dice: olvídalo, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en tierra árida y baldía. ¿Alguien lo cree en esta tarde? ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo en su vida? Dios puede obrar en la vida de tus hijos. Dios puede obrar en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. Dios puede sacarte de ese estancamiento, en esa área de tu vida en la que no has podido lograr avanzar. Tu historia no termina en el estanque. Comienza cuando decides levantarte como respuesta a la palabra que Dios a través del Señor nos entrega. ¿Quieres ser sano? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que es necesario hacer hoy. Es tiempo de abandonar todo aquello que nos ha estancado: hábitos, ciclos, costumbres, conductas que nos han detenido por mucho tiempo. Y cuando soltamos todo eso, cuando nos levantamos de ahí, entonces podremos experimentar lo nuevo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tu milagro está cerca. ¿Alguien lo cree? Su milagro está cerca. Esa condición que te ha tenido estancado es temporal. Amén. Pero Dios está por hacer un milagro. Y por último, número 3, pasen los músicos, por favor. Estancados por enfocarnos en métodos y no en el maestro. Aquel hombre esperaba que el agua se moviera. ¿Por qué? Porque así lo indicaba el sistema. Así estaba citado, así estaba dictado por la tradición. De vez en cuando viene un ángel del cielo y mueve las aguas. Allí estaba el paralítico mirando el estanque, esperando que el método, esperando el movimiento, esperando que a través de lo que dictaba la tradición ocurriera el milagro. Pero su mal enfoque, él estaba tan mal enfocado que su mal enfoque no le permitía mirar a Jesús que estaba frente a él, soltándole una palabra. Así que cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, él responde: he estado pendiente de cumplir con los requisitos del método por 38 años, tal como dicta la creencia, pero al final no tengo quien me lleve al estanque. Aquel hombre tenía al médico de médicos frente a él, pero seguía esperando el sistema que funcionara, el sistema que nunca funcionó. No tengo quien me ayude. Quiero decirte en esta tarde que el milagro no está en el agua que se agita, sino en la palabra que Jesús ha pronunciado para ti. Ahí está la respuesta. Ahí está, aleluya, la respuesta que tú tanto has estado esperando. Pero a veces estamos tan mal enfocados porque estamos tan pendientes del cómo. Bueno, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Y estamos tan pendientes del método que Dios debe de utilizar. Y estamos tratando de alguna manera que Dios obre de acuerdo a nuestros métodos, de acuerdo a nuestras formas,
de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Él tiene que hacer, fórmulas. Quisiéramos que Dios enviara un ángel visible. Amén. Quisiéramos que Dios obre de forma sobrenatural en nuestras vidas, pero nos olvidamos de que el centro de todo no es el cómo, sino el quién. El centro de todo no es el cómo Dios lo va a hacer. El centro de todo es Él. ¿Quién más lo puede hacer? No son las formas, no son los métodos, no son las tradiciones, porque Dios no está limitado a nuestros métodos. Él actúa por su palabra. Dios no está limitado a nuestros métodos. Aquel hombre esperaba un ángel, pero vino el Hijo de Dios. Aquel hombre esperaba en una fórmula, pero llegó una voz hablando a su corazón. Él esperaba que alguien o algo moviera las aguas, pero lo que él realmente necesitaba era obedecer lo que ya Dios estaba diciendo. Esta escena nos confronta porque hay quienes, aun cuando necesitan un milagro, no están listos para recibirlo. ¿Por qué? Porque siguen mal enfocados, porque han puesto toda su atención a ver cómo se mueve la superficie, y por estar viendo que se mueva la superficie, no están viendo a Jesús caminando sobre las aguas. Póngase de pie conmigo, por favor. Hay quienes tienen su mirada en la superficie para ver el momento preciso en que, aleluya, según esa creencia, se agiten las aguas. Pero quiero decirte que el Dios al cual tú y yo servimos no está sujeto a un método. No está sujeto, aleluya. Él no necesita, y está comprobado bíblicamente, Él no necesita un barco para navegar en las aguas. Él puede caminar aún en medio del mar embravecido, porque para eso Él es Dios. Para eso Él es Dios. El milagro que necesitas no está en el volumen de posibilidades que tú tengas en tu alrededor tuyo. El milagro que tú necesitas, aleluya, depende de la voz que tú estás escuchando. ¿A quién estás escuchando? No es la forma, no es la fórmula, es la fidelidad de Dios. Es su poder que actúa en nosotros. Así que lo que Dios quiere hacer en esta tarde con nosotros, iglesia, es que levantemos nuestra mirada del método y volvamos nuestro oído para escuchar su voz. Levanta tu mirada del método. Levanta tu mirada de la tradición. Levanta tu mirada de ese sistema, aleluya, que trata de limitar el mover de Dios sobre tu vida. Mire, en la Biblia encontramos a un hombre llamado Naamán, que estaba leproso, y le dijeron: allá de donde yo vengo hay un hombre que Dios usa y puede hacer un milagro en tu vida. La Biblia dice que Amán preparó todo para ir a ver a Eliseo. Aleluya, llevaba regalos. Naamán todo el camino había pensado: va a salir el profeta de Dios. Aleluya, después de escuchar quién soy, después de darme, aleluya, el reconocimiento que merezco, entonces seguramente pondrá su mano sobre mí y algo espectacular va a suceder, que me va a llevar de vuelta a de donde yo vengo, para ser recibido con los aplausos, aleluya, de toda la gente. Pero ¿sabe qué? Dios no está sujeto a un método. La Biblia dice que Eliseo ni siquiera salió a verlo, y Naamán estuvo a punto de perderse su milagro porque no le gustó que el profeta Eliseo le mandara a decir. Ni siquiera salió a decírselo, le mandó a decir: díganle a Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. No es el método, no es la fórmula, no es el sistema. Marta y María esperaban que Jesús llegara porque su hermano estaba enfermo. Lo mandaron llamar,
Y la Biblia dice que Jesús no llegó y Lázaro murió. Y cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de muerto, sepultado, estaba en su tumba. Cuando Jesús dijo, mueva la roca, dijeron, Señor, pero ya huele mal, ya han pasado muchos días. Amado hermano, Jesús no vino a provocar una sanidad. Jesús vino a hacer algo mejor, a sacarlo de entre los muertos, para mostrar su poder y toda su gloria. Él no está sujeto a ningún método. Aleluya. El mismo Pedro no lo puede constatar cuando Jesús le dijo, préstame tu barca, vamos a mar profundo. Y cuando estaba, aleluya, en el mar profundo, le dijo a Pedro, tira las redes. Pedro dijo, Señor, hemos hecho lo del librito. Hemos hecho, aleluya, lo que nos han dicho siempre. Hemos hecho, aleluya, lo que dicta la tradición, lo que dice el mejor método para pescar. Es en la noche cuando mejor se puede pescar. Pero Pedro entendió algo. No es el método el que provoca el milagro, es a quien estás escuchando. Y la Biblia dice que entonces le dijo al Señor, pero por tu palabra, en obediencia a tu palabra, voy a hacer lo que tú me pides. Y la Biblia dice que lanzó las redes y aquellas redes estaban por romperse. No nos sorprendamos, iglesia, que en esta tarde el Señor, aleluya, confronte nuestra fe, porque Él quiere hacer algo mejor que nuestros métodos. La pregunta es, ¿nosotros estaremos dispuestos avanzar de acuerdo a esa voz que hemos escuchado? Muchas veces la fe no siempre se alinea con el razonamiento, pero siempre camina de la mano de la obediencia. Siempre camina de la mano de la obediencia. Así que yo quiero invitarlo en esta tarde a disponer su corazón a lo que Jesús le dijo a este hombre. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Eso es todo lo que necesitamos en esta tarde. Escuchar esa voz que nos dice, que nos confronta. Es momento de levantarte de ahí de donde estás, de ese dolor en el que te encuentras, de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación, de ese momento incierto en el que te encuentras ahora mismo. Es momento de levantarte de ahí. Es momento de tomar tu lecho, amén, y de comenzar a caminar por la fe. Porque necesitamos más que una señal externa, necesitamos una rendición interna en nuestro corazón para ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué le parece si en esta tarde tomamos un momento para venir a este altar?